Aquí seguimos en Llegó la Hora, 101 Televisión, la tele de Málaga, en fin, sobrevolando la tarde, si nos están viendo en la redifusión, sobrevolando la noche, o el futuro, si nos están viendo en el streaming, en internet, en fin, un día de estos. Bueno, a todos un saludo. Les digo que los próximos minutos de tele, a mí me da la sensación, y viendo el guión, la escaleta, que van a ser muy interesantes. Manuel Rincón, abogado, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, buenas tardes, me alegra saludarte. Y a mí también, por favor. Y Javier Rincón, un placer. Un gusto siempre venir aquí contigo. ¿Qué tal ha ido la Semana Santa? Dediquemos por lo menos 30 segundos porque vosotros, muy bien. En fin, sois... Muy bien, la Semana Santa ha ido muy bien, nuevo recorrido oficial que ha generado mucha controversia, ¿verdad? Y en lo que a nosotros respecta, pues magníficamente bien. Salimos el lunes en nuestro Cristo de los Estudiantes, el recorrido fue estupendo y disfrutamos mucho y bien. ¿Disfrutasteis? Mucho y bien. Bien, vale. 28 años. 28 años lleváis. 28 años debajo de nuestro Cristo, todo un honor, una satisfacción. Te encuentras con compañeros que solo ves de año en año y nosotros además que tenemos la suerte de ir en la cola del Cristo, pues pasarte 6, 8 horas pudiendo contemplar la espalda de tu Cristo y pedirle que te ayude está muy bien. Pero Javi, se sufre, ¿no? Cuando sí, pero bueno, hay un momento donde... Sí, pero ya después de 28 años uno sabe cómo tiene que hacer las cosas y sabe y a echar la peonada, como decimos nosotros. Oye, hablando de Cristo, hoy me habéis propuesto un tema que me ha encantado y es el juicio a Jesús de Nazaret, a Jesucristo, pero ¿cómo le metemos mano a este tema? Bueno, es un tema que yo creo que como primera norma para que se entienda bien hay que entenderlo en el sentido de que nos encontramos en una ciudad que forma parte del Imperio Romano, pero que existen dos administraciones unidas. Está la administración romana y está, por otro lado, el conocido Tribunal del Sanedrín, que impartía justicia. Y en ese ámbito en el que estamos, en donde de alguna manera Roma no quiere que haya revueltas en sede de su protectorado, de su, bueno, realmente del procurador, que era el Poncio Pilato, el que tenía la potestad en esa zona, pues de alguna manera tenía más o menos pactado con el Sanedrín el entrar en los menores asuntos posibles, pero sí tener el liderato en el mismo. Y en sede de esas circunstancias es donde se produce el enjuiciamiento de Jesucristo, un enjuiciamiento más que controvertido porque es sometido a dos procedimientos judiciales. Bueno, primero, ¿a qué se le acusaba a Jesús de Nazaret? Bueno, en primer lugar, nuestro Señor Jesucristo dijo que sería capaz de destruir el templo y reconstruirlo en 3 días. Y concretamente la acusación, cuando se formula una acusación formal contra él, se formulan concretamente 3 acusaciones. La primera es la de incitar a las revueltas, la de hacer manifestaciones en contra del imperio, en contra de la autoridad, y estas acusaciones que se plantean contra él son unas acusaciones, bueno, pues que ahora iremos desgranando, pero que no se sometieron a lo que hoy en día conoceríamos como un proceso judicial justo, porque hay una serie de detalles en ese proceso pues que efectivamente no se llevaron a cabo. Y no se llevaron a cabo, como bien Manolo ha introducido, porque ni la autoridad romana, con un proceso judicial que todavía hoy nuestro derecho viene del propio derecho romano, claro, quiso entrar, porque claro, al final de alguna manera Manolo hablaba de una figura de lo que es el protectorado. Claro, Roma no quería interceder o inmiscuirse en gran medida en la forma de administrar justicia por parte en la forma de administrar justicia. Y por tanto dejó hacer de tal manera que no se respetaron ciertas garantías que debieron de haber sido. Pero Manolo, has dicho que se le sometió a 2 juicios. Efectivamente. Mira, Roberto, el primer tema es que el Sanedrín necesitaba de una primera denuncia. Esa primera denuncia, según los grandes estudiosos de este tema, parece ser que llega a través de Judas Iscariote, pero no está definido ese tema. En segundo término, la autoridad religiosa, en ese caso, en ese momento, era Caifás, pero su suegro Anás, que había sido el sumo sacerdote del Sanedrín, aún contaba a nivel social con mucha importancia. Casi que era, no era el sumo sacerdote, pero de facto casi que lo seguía haciendo. Esta explicación te la doy, Roberto, para que se entienda que el prendimiento de Jesucristo se hace por orden de Anás. Primer error.
cómo una persona que no es el sumo sacerdote o máxima figura de la judicatura en ese momento ordena una detención, primero, sin una denuncia efectiva y segundo, sin tener la autoridad. Segundo término es detenido y es interrogado. Es interrogado sin una acusación en firme y interrogado por alguien que no es la autoridad. No tenía, que en ese concreto caso no tenía competencia, pero es que además en aquel entonces se exigía para que una denuncia verbal fuera lo que hoy conocemos como admitida a trámite, que viniera refrendada al menos por 2 testigos. Entonces, una denuncia verbal sin el refrendo de 2 testigos desencadena el prendimiento de Jesucristo y la puesta a disposición de una autoridad que no tenía competencia. Qué bueno. Estamos hablando del juicio a Jesús. Jesús de Nazaret, claro, que yo estoy pensando, si es Judea, y Judea estaba, digamos, invadida por los romanos, ¿no se aplicaba el derecho romano? ¿Y asunto concluido? Correcto. Pero como antes comentábamos, ciertas competencias a lo largo de la invasión romana se fueron manteniendo en el propio Sanedrín. Y a lo largo del tiempo a ese Sanedrín se le fue quitando competencia de tal suerte que finalmente, o en la época de Jesucristo, parece ser que contaba con competencias más bien religiosas y en algún punto civil. De hecho, vamos a ir a un primer detalle en cuestión. Después de que Jesús incorrectamente se le toma una primera declaración, se le toma una segunda declaración, en donde al parecer hay hasta 3 testigos, que eran los necesarios para iniciar, como bien comentaba Javier, unas diligencias previas, un expediente previo. Esos 3 testigos se contradicen de tal manera que el propio Sanedrín se da cuenta que no tiene testigos. Y el propio Caifás le pregunta a Jesucristo, ¿pero no eres tú el Hijo de Dios? Y Jesús le contesta, tú lo has dicho. Mira qué respuesta tan buena. Tú lo has dicho. ¿El reo está diciendo que él lo sea? No. Está volcando la declaración en otra persona. De tal suerte que el propio Caifás grita, lo habéis escuchado todo, no hacen falta testigo, es reo de muerte. Cuidado, que en ese momento, según el Sanedrín, está blasfemando y la condena por blasfemia es lapidación, no la muerte. Luego, segundo o tercer error, se le está condenando en un tribunal que no es competente, porque el competente es el tribunal romano, por un delito a pena de muerte, cuyo delito no tiene asociada la pena de muerte. Luego, es que vamos de error en error y seguiremos con más errores. Ay, Dios mío, si hubieseis nacido hace 2000 años, todo hubiera cambiado, la historia hubiera cambiado, de verdad, no sé si os dais cuenta. Oye, intermedias de todo esto está Poncio Pilatos, el que se lavaba las manos, que toma como testimonio a los del Sanedrín, al Consejo de Sabios. Correcto, correcto. Bueno, Poncio Pilato era la autoridad política en aquel entonces y, claro, él, de una manera u otra, ese gesto de lavarse las manos es, oye, yo me quito el problema de en medio, encargaros vosotros de enjuiciar este asunto, claro, porque realmente, como venimos diciendo desde un comienzo, hombre, mayores y mejores garantías procesales hubiera tenido si se hubiera sometido al derecho romano. Pero ¿qué ocurre? Que la autoridad política dice, yo no me voy a meter en un problema que el propio pueblo subyugado tiene que solucionar con sus autoridades. Entonces, se hablaba de este problema es vuestro. Pero además, es que, como tú bien apuntabas, Roberto, ¿cómo es posible, desde el punto de vista procesal, correcto, vamos a definirlo de esta manera, que un reo que ya ha sido condenado por un juzgado o un tribunal que no es competente se ponga a disposición del que es competente, con las palabras del sumo sacerdote, enjuiciarlo vosotros que nosotros no podemos? Es decir, está admitiendo su incompetencia una vez que ya dicta una sentencia de condena a muerte. Y este segundo tribunal, en vez de empezar con el procedimiento, con toda la garantía desde el inicio, toma por ciertas las afirmaciones que el Sanedrín realizaba en contra de Jesucristo para seguir con el procedimiento hacia adelante. Y es más, lo mismo que todos los amigos que nos estén viendo desde su casa conocerán las 3 negaciones de San Pedro, claro. Coincidentemente, Poncio Pilato llega a absolver hasta 3 veces a Jesucristo a lo largo
de ese procedimiento judicial. Estáis demostrando que está el caso lleno de agujeros Sin por duda. todos los sitios como un queso. Y luego hay una parte en fin, documentándome para esta parte del programa, hay una parte que es la latigación. O sea, cuando le dan a Jesús latigazos. Esto también, aquí hay sombras también. Eso es tremendo. Vamos a ver, según todos los estudiosos que hemos estado, valga la redundancia, estudiando durante todos estos días para preparar este asunto, resulta ser que la propia latigación era una condena. Eso hay una corriente que habla que esto es una propia condena con una propia sentencia. Mire usted, este individuo ha hecho esto se ha puesto de manifiesto que ha sido así, y la condena es la latigación. Bien, hay una segunda corriente que viene a determinar que el magistrado podía, de alguna manera, lavar los pecados o lavar la pena o lavar el comportamiento del reo con la latigación. Volviendo al supuesto de Jesucristo. Poncio Pilato le declara inocente, pero es tal la presión que sufre por parte del Sanedrín y por parte del gentío que decide que para, de alguna manera, solventar este problema que se le está proponiendo, a Jesús hay que latigarlo. Sin sentencia, lo cual obviamente es un error tremendo, pero aún más si vemos la consecuencia que tiene ello. Jesús en aquella época podía ser latigado hasta en 40 ocasiones. Dice la norma que normalmente se aplicaban 39 latigazos para evitar que la cuenta saliera más. Y si vamos a la sábana de Turín, Jesucristo sufrió más de 250 latigazos. Y después de someterle a este tremendo castigo, lejos el magistrado de continuar con el procedimiento judicial para determinar si era culpable de los delitos que se le estaban imputando y poner una sentencia absolutoria o no absolutoria, lo presenta al gentío para decidir si soltaba a Barrabás o soltaba a Jesucristo. Y yo me hago esta pregunta que se me ha quedado grabada. Si tú presentas ante el gentío una persona latigada y coronada de espina que ya ha sido castigada frente a otro y le propones que quién de los dos es el inocente, creo que faltarían pocas dudas para determinar que el culpable es Jesucristo. Es decir, está jugando en una descompensación de fuerzas total. Concluyendo, en fin, Rimber abogado, ya ven que si esto hubiese pasado hace 2000 años, si hubieseis estado... No hubiéramos cargado el procedimiento directamente. La historia a lo mejor había cambiado, bueno, pero... hubiéramos terminado nosotros con peor suerte. Sí, a lo mejor habíais acabado latigados vosotros. Oye, pero entonces, conclusión, si cogiésemos ese caso ahora... No tiene nada que hacer, no tiene nada que hacer porque se nos quedaba en el tintero una cuestión que es muy interesante en el proceso penal, que es el principio in dubio pro reo. Ya no solo que nos hemos centrado quizás un poquito más los defectos procesales, que son todos los que tiene este proceso, sino en el fondo del asunto, desde un punto de vista objetivo, el principio in dubio pro reo debiera de haber operado cuando el propio Sanedrín dice no hay una acusación formal contra este señor. Ahí debiera haberse dictado lo que hoy conocemos como un auto de sobreseimiento, un archivo provisional o definitivo de la causa, porque si no hay una acusación formal contra alguien, esa persona debe ser declarada inocente inmediatamente. Para cerrar, bueno, lo último que tengas que decir. Lo último que tengo que decir, si no dictó sentencia... que ciertamente se sometió a 2 procedimientos judiciales, ambos absolutamente injustos e improcedentes, y bueno, pues el resultado todos conocemos cuál es, pero insisto, me voy a quedar con la última frase. El reo en todo momento prestó declaración, en todo momento colaboró, no se abstrayó del propio procedimiento, lo admitió y lo consintió, probablemente pues por el destino divino que tenía, claro está. Pues, en fin, que a mí me parecía muy interesante cuando nos lo habéis propuesto. Oye, pues, en fin, con un poco de cultura, con un poco de religiosidad y con un poco también de literatura, pero hemos tratado un tema que me ha parecido súper interesante y que espero que a ustedes también les haya parecido: el juicio de Jesús de Nazaret con Rimber Abogados. Manuel Rincón, abogado, muchísimas gracias. Gracias, Roberto, como siempre. Siempre es un placer veros, ¿eh? Y Javier Rincón, abogado, muchísimas gracias. Fantástico el rato que hemos echado. No, yo, en fin, encantadísimo. Hasta la próxima. Que paséis buena semana, ¿eh?